Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutoriales.net. En esta ocasión vamos a continuar con el curso de programación en Bash y vamos a ver el comando for. Este comando de este lenguaje scripting tiene diversas formas, es decir, tenemos el comando for y va a tomar distintos parámetros y según esos parámetros se va a comportar de una forma u otra. Veréis que este for es muy potente y que con poco código podemos hacer cosas bastante interesantes. En este primer vídeo sobre el for simplemente vamos a dar una explicación básica sobre el funcionamiento de este y veremos algún ejemplo. Como ya habéis visto en mis vídeos, generalmente en los lenguajes que he estado viendo, por ejemplo en Pascal o en el curso también en PHP, pues hemos visto qué son los ciclos. Por lo tanto, si no sabéis qué es un ciclo, os recomiendo que veáis algún vídeo sobre ciclos que está en el canal de Tutoriales.net. Entonces, el comando for lo que nos va a permitir es realizar unas acciones, un conjunto de acciones para un conjunto de datos. Es decir, si nosotros tenemos X elementos, pues con ese comando lo que vamos a hacer es hacer un conjunto de acciones para el primer elemento, un conjunto de acciones para el segundo elemento, etcétera, hasta llegar al último elemento. Por ejemplo, imaginaos, vamos a suponer que esto simboliza una lista, por ejemplo, x1, x2, x3, vamos a ponerlo así, xn. Entonces lo que va a hacer el comando for es, viene por este elemento, actúa sobre él, pasa al siguiente, actúa sobre él, pasa al siguiente, actúa sobre él, y esa es la idea de un ciclo. Ir iterando consecutivamente de un punto a otro. Bien, pero este comando tiene la siguiente sintaxis. For, a continuación vendría un parámetro, lo vamos a poner entre corchetes porque es opcional, ya veremos más adelante en vídeos sucesivos los parámetros. Luego viene la variable de control que comúnmente se denomina x y decir que la sintaxis de la variable de control del ciclo for en la consola la escribimos como veis en pantalla con un solo porcentaje y a la izquierda, no una variable como generalmente estamos acostumbrados a utilizar en Bash. Simplemente colocamos un porcentaje a la izquierda. Tened en cuenta que cuando escribamos scripts deberemos colocar dos porcentajes para que funcione. Bien, entonces for parámetro, la variable x de control es decir, en el conjunto, set en el conjunto, vamos a poner en español, en el conjunto do y luego entre paréntesis o no el conjunto de acciones. Bien, es decir, tenemos luego aquí un parámetro que nos va a permitir realizar un funcionamiento del for u otro. A continuación la variable de control x que va a iterar sobre el conjunto, como veis, x en el conjunto, do acciones, es decir, el conjunto de acciones que se va a realizar para cada elemento del conjunto a iterar con el for. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo ya para ver el funcionamiento, porque con los ejemplos es como mejor se aprende. Y todavía se aprende más una vez vistos los ejemplos si nosotros mismos practicamos para coger bien la idea. Entonces vamos a poner un ejemplo sencillo para mostrar, por ejemplo, tres números, por ejemplo. Entonces vamos a poner for x in 1 menos 5 50, por ejemplo, do hecho x. Bien, como veis, como no he desactivado el eco, me sale los comandos. Como veis, este comando lo que hace es un eco 1, es decir, hace eco para el valor x que está iterando. En el primer caso es 1, por tanto eco 1, salida 1. Luego vuelve a ejecutar el eco con el segundo elemento, menos 5, eco menos 5 y sale menos 5. Lo mismo con el siguiente elemento, con el 50, eco 50. Es decir, que como delimitadores, como separadores de los elementos, también podemos utilizar espacios. Pero bueno, eso de los delimitadores lo veremos
más en profundidad cuando trabajemos sobre el parámetro f, que es bastante potente. Bien, como veis hemos simplemente mostrado los elementos 1, menos 5 y 50. Imaginad, por ejemplo, que yo ahora tengo lo siguiente. Por ejemplo, vamos a hacer un set lista. Vamos a ponerlo de esta manera: set lista igual a 1, 2 hasta 5. Desde 1 hasta 5 vamos a setear la variable lista. Entonces yo voy a hacer ahora un echo lista. Y como veis tengo este string 1, 2, 3, 4 y 5. Que lo que voy a hacer ahora es incluirlo dentro del for. Bien, entonces haré for x in lista do echo porcentaje x. Y como veis han salido los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Si yo ahora hago un echo off, ahora no hace falta la arroba porque no importa aunque se vea. Volvemos a ejecutar el for x en la lista. Como veis se muestran los números del 1 al 5. Bien. Decir que el uso de las variables dentro del for va a ser en algunos casos peculiar, porque es potente, pero a su vez hay que hacerlo con cuidado. Porque además, al ser un lenguaje entre comillas, es un lenguaje scripting interpretado que ni siquiera nos analizan el código, pues no sabemos dónde falla. Bien, entonces por eso la depuración en estos códigos scripts es más costosa. Bien, pues ya hemos visto en general qué es el ciclo for y hemos visto varios ejemplos. Repito, tenemos el for, una variable de control en un conjunto y otro conjunto de acciones. Y todo el conjunto de acciones se realiza para cada elemento de la lista. Luego, como visteis, hemos creado un string llamado lista, hemos representado una lista de esta manera, la hemos mostrado a continuación y seguidamente la hemos utilizado en el conjunto del for. Entonces for x sin lista do echo porcentaje x, es decir, la variable de control, y por lo tanto salen todos los elementos. Bien, pues este vídeo ha terminado y posteriormente continuaremos con más vídeos de programación en Bash.